Bueno, ¿les parece si vamos comenzando? ¿Cómo están? Buen día. Eh, Bien, bienvenidos. Esto es el módulo de recursos humanos, ¿sí? Es el último módulo que ustedes van a cursar. Así que vamos a tratar de hacer el módulo lo más tranquilo posible, ¿sí? Como ustedes saben, yo he dejado allí, todos tuvieron acceso ya a lo que es la carpeta de Drive que les proporcioné, ¿sí? Perfecto, bien, buenísimo. Bueno, creo que con todo ya nos conocemos, pero no estoy segura. Creo que sí, porque pasan por tantos lados que ya después me olvido, pero asumo que ya nos hemos visto. Por las dudas, mi nombre es Luciana y yo voy a estar a cargo del módulo, ¿sí? O por si hay gente nueva. Bien, si todos tuvieran acceso a esa carpeta, se van a encontrar con que allí ya tienen desde una semana antes, ¿sí?, de que ustedes inicien el cursado, eh, todo el material disponible, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Básicamente porque ese material va a estar disponible más o menos, ¿sí?, hasta el 15 de diciembre. Más o menos, días más, días menos. Siempre les recomiendo que traten de descargar, ¿sí?, los materiales PDF sobre todo, que son los que vamos a utilizar tanto para el examen final que ustedes van a tener, que les va a otorgar la certificación, como para el examen del módulo específicamente de recursos humanos, ¿sí? Van a encontrar que ese enlace los lleva a una carpeta general que a su vez está dividida en muchas carpetitas, donde en cada una de ellas tienen el material que van a necesitar para cada clase. Específicamente en nuestra primera clase, ¿sí?, que es la de hoy, ustedes van a encontrar, en primer lugar, un programa general respecto del contenido del módulo, ¿sí? En segundo lugar, van a encontrar la clase de hoy, que es el PDF número 1, ¿sí?, que se llama el área de recursos humanos. Van a encontrar también un PowerPoint, ¿sí?, que los va a ayudar en la cursada. Si ustedes quisieran estudiar desde ahí, lo pueden utilizar. Van a encontrar también un cronograma, ¿sí?, un cronograma tentativo de lo que puede llegar a ser cada una de las clases. Y van a encontrar lo que les pedí que lean para hoy, que es el reglamento, ¿sí? Ustedes saben que cada módulo tiene su reglamento y sus particularidades, como yo siempre les digo desde el inicio y les vuelvo a repetir ahora que están en la recta final, ¿sí? Es muy importante que ese reglamento lo lean. Básicamente, ¿por qué? Porque contiene detalles sobre los días y horas que ustedes tienen que cursar, sobre el método de evaluación, sobre las asistencias, sobre los lugares para consultas que ustedes tienen, ¿sí? También tienen información sobre los horarios que tienen para consultas, ¿sí?, sobre la bibliografía, bueno, sobre todo lo que pueden llegar a necesitar para el cursado, ¿sí? Este módulo es un módulo que está pensado, ¿sí?, de 8 clases. En principio, para ustedes particularmente, que son el turno mañana, las clases van a ser hoy, ¿sí?, los días lunes, como el de hoy, los días lunes y los días miércoles a la mañana, ¿sí?, siempre de 8:30 a 10. La clase se desenvuelve básicamente en una parte que es teórica, ¿sí?, que si ustedes ya me conocen y saben cómo trabajo, siempre es así, ¿sí? Una hora donde nosotros desarrollamos toda la teoría y media hora que nos tomamos para consulta, que por lo general ni siquiera lo grabamos porque es una cuestión bien, bueno, de intercambio, ¿sí? Eh, Básicamente, ¿sí?, ustedes van a encontrar allí, en esas carpetitas, hoy también en la de la clase número 1, después de 24 horas, el video subido de lo que es esta clase, ¿sí? Saben también que hay unas 24 horas aproximadamente de demora entre las cargas de los videos que, si ustedes saben cómo trabajo yo también, saben que trato de achicar eso para que ustedes lo tengan lo antes posible. Pero sí, sepan que también van a encontrar en esas carpetitas los videos, ¿sí? Porque siempre es una
toda una cuestión saber dónde van a parar los videos, y los videos también van a parar allí, ¿sí? Los de la noche y los de la mañana, o sea que van a encontrar el que dice turno mañana y el que dice turno noche. Todos compartimos, ¿sí? Bibliografía, que es la misma para todos. Bien, eso por un lado, ¿sí? Les pido que lean el reglamento porque allí tienen también a dónde se tienen que dirigir ante cualquier duda, ¿sí? Les adelanto desde ya que Administración de la Academia no maneja ningún tipo de información respecto de cómo los docentes desenvolvemos, ¿sí?, las clases de los módulos. Así que cualquier duda que haya específicamente sobre este módulo tiene que ir dirigida a mi correo electrónico, ¿sí? Dudas sobre material, dudas sobre horarios, dudas sobre evaluación, dudas sobre algo que están leyendo y no entendieron. Y todo eso, ¿sí?, van a ir a el correo electrónico que es de consultas, que si ustedes ya cursaron conmigo ya lo deben tener, y que también lo van a encontrar en el reglamento, ¿sí? Así que cualquier cosa, recurren al reglamento, buscan ese mail y me escriben. Bien, vamos a ir comentando, ¿sí? La clase de hoy es una clase introductoria, en principio. Yo les voy a comentar en qué consiste un poco este módulo. Y vamos a desarrollar, ¿sí?, algunas conceptualizaciones teóricas, todo lo que podamos. Y luego vamos a dar lugar al apartado de preguntas, ¿sí? ¿Alguien ya ha tenido contacto, tiene contacto actualmente con lo que es recursos humanos, ya sea estudiando o trabajando? ¿No? Bien. Telma dice que sí. Telma, ¿trabajás? Estudiaste, ajá. Bueno, bien. Bueno, tanto para Telma, que seguramente ya sabe la respuesta, como para los que nunca tuvieron contacto y para los que quizás todavía están escribiendo y algunos sí, ¿qué es lo que ustedes piensan que hace, ¿sí?, el área de recursos humanos? ¿A qué creen que nos dedicamos? Porque tenemos muchas funciones, pero vamos a tratar de hacer algunas especificaciones hoy para no mezclar las aguas. ¿Qué es lo que hace la gente de recursos humanos? Pregunta general. Sobre el personal, control de asistencia y ausentismo, liquidación, reclutar personal, entrevistas, ajá. Procesos de selección, bien. Perfecto. ¿Estuvieron mirando ya el material que está en la carpeta? No, ajá, bueno. Sí, dice Mili. Yo no, dice Romy, ok. Bueno. Bueno, porque varias de estas cosas, ¿sí? Varias de estas cosas van a ser las cosas que vamos a trabajar, ¿sí? Como ustedes saben, y si no saben yo les cuento, el enfoque de específicamente el módulo de acá, ¿sí?, de la academia, el enfoque que este módulo tiene es un enfoque particular que a mí me gusta darle, ¿sí?, en el que ustedes van a aprender algunas cosas y claramente cuando uno elige una postura o una posición vamos a tener que dejar de lado otras, ¿sí? ¿En base a qué criterios? En principio criterios de tiempo, ¿sí? Me encantaría darles todo, pero no tenemos tiempo para eso. En segundo lugar, que me parece que el enfoque que yo le doy es el enfoque que hace falta, ¿sí?, muchísimo en las organizaciones. Y la idea es inspirar un poco esto, ¿sí?, tanto a los que se egresan de acá como a los espacios en donde yo estoy. Ya les voy a contar bien. Y básicamente, ¿por qué? ¿Cuál es el otro criterio por el cual hay cosas que dejamos de lado? Básicamente, ¿sí?, en el área de recursos humanos nos encargamos de muchas cosas. Hay lo que nosotros decimos una parte que es hard, ¿sí?, que es dura,
lo que en inglés sería duro, del recurso humano, ¿sí? Y hay una parte que es la parte de la gestión soft, ¿sí? O un poco más blanda, suave, ¿sí? ¿Qué incluye la parte hard y qué incluye la parte soft? Bueno, la parte hard es la parte que nosotros acá no vamos a ver, ¿sí? Es a criterio algo que ha quedado totalmente expulsado de este módulo, al menos acá, ¿sí? Si a alguien le interesa formarse a futuro, en la parte hard hay muchísimas formaciones sobre esto, pero ustedes ya han visto de esto, ¿sí? Y este es el criterio por el cual lo dejamos un poco de lado. La parte hard del recurso humano incluye cosas que ustedes ya están tratando, ¿sí? Como por ejemplo, la liquidación de sueldo, derecho laboral, sindicatos, ¿sí? Contratos, ausentismo, bueno, toda una cuestión numérica, ¿sí? De porcentajes y de planillas, ¿sí? Que en la gestión soft no hacemos. Básicamente por eso, ¿sí? Yo he decidido darle a este módulo en particular una orientación soft. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta orientación soft? Básicamente, ¿sí? Nos vamos a inmiscuir, ¿sí? En lo que es la psicología laboral, ¿sí? Algunas cuestiones vamos a tomar de la psicología laboral y otras, ¿sí? Que son propias de la gestión del talento humano, ¿sí? Desde la parte soft. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el cursado nosotros vamos a ver, en principio, ¿sí? Por supuesto, no podemos obviarlo. Hoy vamos a empezar a hablar de esto, qué es nuestro área y qué funciones tenemos, ¿sí? Vamos a ver también las políticas, ¿sí? Del capital humano, las políticas de capital humano como aquellas acciones, ¿sí? Que desde el área nosotros vamos a tener que pensar si queremos que nuestros empleados se queden, ¿sí? Si queremos gestionar de la mejor manera posible los equipos, hacer que los empleados se queden y ayudarnos a alcanzar nuestros logros organizacionales, ¿sí? Vamos a ver también en la clase número 3 y 4 que son clases dinámicas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que son clases en las que ustedes van a interactuar y son clases que requieren de su asistencia. No obligatoria, pero siempre recomiendo que puedan venir a los fines de que se lleven una herramienta que a ustedes les sirva, ¿sí? Más allá de que acá siempre vamos a estar pensando en términos de herramientas adquiridas. ¿Qué quiero decir con esto? La clase número 3 se va a tratar del currículum vitae, ¿sí? Y de cómo, ¿sí? Pensar a los currículums vitae como un documento, como una hoja de vida, ¿sí? Y como algo estratégico a la hora de mirar en tanto selectores, ¿sí? Si están en el lado del selector, o en tanto hacer si están en el lado de quien busca trabajo, ¿sí? Por eso ustedes en la carpeta número 3 de la clase 3 van a encontrar, ¿sí? Un ebook que yo les dejo allí sobre cómo elaborar currículums sin experiencia y van a ver un PDF número 3 que es el que corresponde, ¿sí? Y por supuesto para la dinámica de esa clase ustedes, al menos 2 de ustedes, ¿sí? Van a traer sus currículums vitae para llevárselos corregidos, ¿sí? En base a la teoría que vamos a ver acá. Entre sus compañeros y yo vamos a tratar de darle forma a ese currículum para que ustedes puedan llevárselo corregido y utilizarlo para futuras búsquedas de empleo. Siempre recomiendo que vengan a esta clase tanto las personas que quieran exponer, que siempre pido que sean 2 por cuestiones de tiempo, ¿sí? Como los demás. ¿Por qué? Para que sepan, ¿sí? Y para que miren y puedan modificar los suyos, ¿sí? Porque buscar trabajo no es solo buscar trabajo también es un trabajo, ¿sí? Entonces hay que ser lo más estratega posible. La clase número 4 va a hablar sobre programación neurolingüística, ¿sí? La programación neurolingüística también es un amplio campo que ha tenido muchísima repercusión en varias áreas, como por ejemplo educación, ¿sí? Recursos humanos, por supuesto que viene desde la corriente de la psicología, ¿sí? Vamos a trabajar programación neurolingüística para determinar, ¿sí? Lo que el lenguaje corporal puede decirnos respecto de las personas, ¿sí? Porque esto va a ser la puerta de entrada a lo que va a ser nuestra clase número 5, donde vamos a desarrollar el proceso entero de selección de personal, ¿sí?
con todas sus fases, la entrevista laboral, ¿sí? Con todas sus fases, y la aplicación de test proyectivos gráficos, ¿sí? La clase número 6 es una clase dinámica en la que ustedes van a tener que interpretar un test, ¿sí? Y yo les voy a dar también algunos datos de la entrevista laboral de esa persona y les voy a dar el perfil, ¿sí? Un montón de cosas. Y ustedes van a tener que interpretar ese test, ¿sí? Vamos a trabajar la teoría de un test en particular, que es el de casa, árbol, persona, ¿sí? Por eso si ustedes están en la carpetita de la clase número 5, se van a dar cuenta de que allí hay fotos, ¿sí? De un test real brindado con fines pedagógicos para ustedes, de una casa, un árbol y una persona, y hay un manual interpretativo que es el manual que vamos a usar, que es el de Karen Rocher, ¿sí? Llegado ese momento, vamos a vivir todo el proceso desde la teoría y también, ¿sí? Haciéndolos interpretar a ustedes desde su propia práctica o desde su propia piel, a los fines de que adquieran, ¿sí? Un poco de mirada que los ayude, ¿no? En el caso de que en algún momento tengan que coparticipar en un proceso de selección, ¿sí? Nuestra clase número 7 es una clase bastante interesante también porque vamos a tratar allí motivación y liderazgo, que son dos grandes pilares y habilidades blandas muy requeridas hoy en día por las organizaciones, ¿sí? Y de los cuales también hay muchísima formación a disposición. Vamos a trabajar acá, obviamente que no programas de motivación, aunque me gustaría, pero no por cuestiones de tiempo. Vamos a trabajar qué es la motivación, ¿sí? Qué tipos de motivadores existen, qué teorías explican la motivación. Vamos a hablar del líder como una persona que se relaciona directamente también con la función de motivar, ¿sí? Vamos a empezar a preguntarnos qué es un líder, y vamos a ver cuáles son las teorías que dieron respuesta a esta pregunta, ¿sí? Vamos a preguntarnos si líder se nace, si líder se hace. Vamos a hablar del liderazgo en la actualidad a partir de la perspectiva de dos excelentes personas expositoras en el tema. Una de ellas es John Maxwell, ¿sí? Conferencista, pastor, escritor estadounidense. Vamos a ver particularmente las 21 cualidades indispensables que tiene que tener un líder, ¿sí? Y vamos a charlar también desde la perspectiva de Goleman, ¿sí? Daniel Goleman puede ser un poco más conocido para la gente en común. Daniel Goleman es psicólogo, ¿sí? Trabaja mucho desde el enfoque de las neurociencias y nos vamos a dedicar a mirar una investigación de él que se ha convertido en libro, ¿sí? Que se llama Inteligencia emocional en la empresa, ¿sí? A partir de lo que es la inteligencia emocional, que vamos a ver en la clase que viene, como habilidad blanda también, y como una cuestión que tenemos que empezar a transformar en nosotros mismos, ¿sí? O a adquirir, al menos, si pensamos dedicarnos a esto en algún momento, o si tenemos que enfrentar, ¿sí? Algún proceso requerido a la parte del recurso humano, vamos a trabajar la inteligencia emocional desde la perspectiva de Goleman aplicada a la figura del líder, ¿sí? Básicamente Goleman ha encontrado que existen 6 estilos de liderazgo, ¿sí? Basados en competencias de inteligencia emocional que también vamos a hacer medio dinámica porque vamos a tratar de descubrir cuáles son las que nosotros tenemos y cuáles son las que deberíamos en todo caso entrenar, ¿sí? Que también está en un cuadrito que ya vamos a charlar llegado ese momento. Bien, ese libro, ¿sí? Lo van a encontrar en la clase número 8, donde también, ¿sí? Va a ser interesante ponernos a pensar, ¿sí? Respecto de entornos laborales saludables, ¿sí? Ustedes saben que, y si no saben les cuento, salió una noticia hace un par de días de que el 94% de los argentinos ha declarado sufrir o haber sufrido en algún momento síndrome de burnout, ¿sí? O el síndrome del quemado. El síndrome del quemado es una consecuencia directa, ¿sí? Del ambiente laboral en todas sus facetas, ¿sí? En relación a lo que es clima, en relación a lo que es estructura laboral, en relación a lo que es salario y en relación a la manera en cómo interactuamos en nuestros ambientes laborales, ¿sí? Sumamente interesante empezar a pensar que, bueno, cada uno de nosotros en nuestros trabajos tiene una responsabilidad y tiene un límite, ¿sí? A los fines de prevenir el burnout, ¿sí? Y que es necesario, ¿sí? Antes de cualquier
otra cosa, ¿sí? Preservar el capital humano, empezar a cuidarnos nosotros mismos, ¿sí? Porque con nuestras propias personas es con lo que trabajamos, ¿sí? Bien, compendiado, ¿sí? Y en muy rápida e introductoriamente, este es el programa, ¿sí? Que nosotros vamos a recorrer en estas 8 clases. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado hablar de algo de esto? ¿Es todo nuevo? Me parece muy interesante, dice Anto. Bien. La clase 4 sobre programación neurolingüística, he escuchado todo muy por arriba. Escuché la noticia, dice Graciela. Sí, triste la noticia. Algo escuché, pero nunca presté atención y parece interesante. Bueno, bien, vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? En nuestra clase número 4, que eso olvidé decirles, sobre programación neurolingüística, también vamos a tener un breve ejercicio dinámico, ¿sí? Donde vamos a tratar de encajarnos a nosotros mismos en alguno de los parámetros, ¿sí? En los que la programación neurolingüística dice que nos dividimos las personas, ¿sí? Eso también es muy interesante, llegado su momento también lo vamos a poder trabajar, ¿sí? Bien, eso, ¿sí? No olviden leer el reglamento, pueden entrar a la carpetita y repasar todo lo que tienen allí. Vamos a empezar a trabajar ahora algunas conceptualizaciones generales introductorias, ¿sí? Que ustedes van a encontrar en lo que dice en el PDF que se llama clase 1, ¿sí? El área de recursos humanos. En principio, ¿sí? Más allá del enfoque que adquieran, ¿sí? Las formaciones, estamos también planeando con la academia lanzar el año que viene un auxiliar en recursos humanos, por si a alguien le interesa la temática, para ahondar, ¿sí? Sobre esto. Se los comento por las dudas, porque siempre que terminan este módulo, generalmente en los feedbacks, ¿sí? Hay muchas cosas que terminan con ganas de aprender y bueno, he llevado esa propuesta y bueno, estamos trabajando en eso, muy duro. Así que se los comento, ¿sí? Vamos, obviamente que en el caso de lanzarse no va a durar más de 5 meses y vamos a ver en profundidad muchas cosas que acá no alcanzamos a ver, como por ejemplo evaluación del desempeño, ¿sí? Disciplina, bueno, toda una serie de cosas que acá no vemos, ¿sí? Algo que también vamos a ver acá, ¿sí? Porque eso me he encargado de que nos alcance un poco el tiempo, y es en la clase que viene, es el programa de modificación conductual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos para cambiar conductas problema del empleado, ¿sí? Vamos a desarrollar cómo se lleva adelante este programa paso por paso, ¿sí? Qué es lo que deberíamos estar haciendo. Vamos a charlar también de la inteligencia emocional, ¿sí? De la gestión por competencias y de la gestión del conocimiento, perdón, ay, me quedé con el comportamiento, que son políticas del capital humano, ¿sí? Ya hoy vamos a introducir un poco quizás el concepto, pero la clase que viene nos vamos a meter de lleno, ¿sí? En esa cuestión. Bien, ¿ha quedado clara la parte introductoria? ¿Dónde encuentran las cosas? ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Qué vamos a estar charlando acá? No tenemos trabajos prácticos, ¿sí? Así que todo lo que tenemos que hacer es venir a las clases. Tenemos alguna que otra dinámica, pero no es obligatoria. Y tenemos un examen, ¿sí? Que es un examen formulario de Google que se autoevalúa y que se activa al final de la clase 7, ¿sí? Es decir, que cuando finaliza la clase número 7 de motivación y liderazgo, ustedes tienen formulario abierto por 48 horas para su realización, ¿sí? Sin cronómetro, sin nada de esas cosas raras. Así que en cualquier momento de esas 48 horas, lo ideal es que puedan sentarse y hacerlo y aprobarlo, por supuesto, eso además está decirlo. Y eso es lo que ya definitivamente cierra
Sí, profe, como siempre, es muy clara toda la explicación. Bueno, genial. Eso es lo que cierra el cursado para ustedes y de ahí en más se pondrán a estudiar para lo que es el examen final, ¿sí? Bien, eso. El examen formulario nuestro, ¿qué es lo que contiene? 10 opción múltiple, ¿sí? Muy sencillas sobre cosas que vemos acá, ¿sí? No les voy a tomar nada extraordinario. No entran los libros, ¿sí? El libro de Karen Rocher no entra, el libro de Goleman no entra, el libro, bueno, todos los libros que ustedes vean no entran. Entran solo las clases PDF, ¿sí? Sobre los libros vamos a trabajar, obvio, pero no los tomo, ¿sí? Y van a encontrar también en ese examen 2 preguntas de apreciación personal. ¿Para qué sirven las preguntas de apreciación personal en este módulo? Para que yo siga trabajando, ¿sí? Yo siga trabajando para usted. Entonces, yo tomo, ¿sí? Las aplicaciones, las apreciaciones personales de cada uno de ustedes y las utilizo para ir mejorando el espacio, ¿sí? Por eso les pido que traten de contestarlas de la manera más honesta posible. No hay problema, eso no influye en la nota, ¿sí? Obviamente que son sobre este módulo en particular, sobre el cursado de este módulo en particular. Bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? ¿Qué es el área de recursos humanos? ¿Sí? Ustedes van a encontrar allí que el área de recursos humanos en principio es una estructura organizativa, ¿sí? Que se encarga de todo lo relativo a la organización, en principio, ¿sí? La gestión y la administración, ¿sí? Del personal al servicio de la empresa. Nos encargamos de eso, de organizar, gestionar, administrar, evaluar, ¿sí? El personal de la empresa. Esta definición ya engloba lo que para ustedes son las áreas, ¿sí? En las que nosotros nos desenvolvemos, lo cual nos permite pensar que tenemos al menos 3/4 grandes funciones, ¿sí? En principio, la organización del personal, ¿sí? La gestión de ese personal, la evaluación de ese personal, ¿sí? Y el control del desempeño. Cada una de estas funciones, ¿sí? Tiene tareas de soporte administrativo, ¿sí? Que como le corresponden un poco a la parte hard, no las vamos a ver en clase, pero ustedes tienen allí en el cuadrito que van a encontrar en el PDF, ¿sí? Qué es lo que hacemos cuando hablamos de organización, qué es lo que hacemos cuando hablamos de gestión, qué es lo que hacemos cuando hablamos de evaluación y qué es lo que hacemos cuando hablamos de control del desempeño, ¿sí? Así que tienen que ir a profundizar esto, ¿sí? Para que les quede un poco más claro a la lectura del PDF, ¿sí? ¿Qué lugar ocupamos nosotros? Eso también, ¿sí? Es una cuestión sumamente importante. ¿Qué lugar nos toca en el organigrama? ¿Sí? Ustedes saben que no todas las empresas tienen área de recursos humanos, no todas las empresas tienen departamentos de recursos humanos y que algunas organizaciones manejan esa cuestión con personal externo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que contratan un auxiliar, un consultor, un selector, ¿sí? O alguien de afuera que viene, hace su tarea y se retira, ¿sí? Pero en el caso de que la empresa tenga, ¿sí? Efectivamente el área o el departamento, ¿dónde nos ubicamos en términos de organigrama? En términos de organigrama nos ubicamos en el segundo nivel, ¿sí? Y en dependencia directa con dirección general, ¿sí? Todo el tiempo es una cuestión sumamente importante si tenemos área o departamento, no perder de vista que nosotros dependemos de la comunicación fluida con dirección general, ¿sí? Nosotros somos un nexo entre ellos y los empleados, ¿sí? Y estamos en un nivel en el que todo, ¿sí? Lo que viene desde arriba, llámese dirección general, debe ser considerado por nosotros, ¿sí? En este sentido, quiero decirles que nosotros no trabajamos, ¿sí? Sea con departamento o sin departamento o como consultores externos, nosotros nunca trabajamos haciendo lo que queremos, ¿sí? Ni siquiera cuando seleccionamos personal, ni siquiera en eso, ¿sí? Siempre vamos a ajustar nuestros objetivos laborales, ¿sí? A los objetivos de la organización.
¿sí? Motivo por el cual siempre que trabajamos en el área tenemos que conocer la cultura organizacional, ¿sí? Y qué objetivos tiene, y un buen organigrama de la empresa también nos ayudaría muchísimo a saber dónde estamos parados, ¿sí? Para cada intervención que querramos hacer. Por supuesto, ¿sí? Que como ya les decía, gestionamos el capital humano, ¿sí? No solo lo evaluamos y no solo lo organizamos, sino que también lo gestionamos. Lo gestionamos ¿cómo? Desde un punto de vista estratégico, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir desde el punto de vista estratégico? La mayoría de las veces que nosotros hacemos cosas, ¿sí? que trabajamos en relación y que aplicamos la teoría de recursos humanos al trabajo, lo hacemos con un fin, ¿sí? Y el fin no es que digan, ¿sí? que nosotros somos buenas o malas personas en principio, ¿sí? Sino que el fin es aplicar todo esto para que la organización le vaya bien, ¿sí? Y en ese sentido, todo lo que hacemos es estratégico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros usamos un programa, por ejemplo, de motivación, ¿sí? No lo hacemos porque nosotros decimos, uy, me encantaría que estén todos motivados. Lo hacemos porque la empresa requiere que estén todos motivados, ¿sí? Si nosotros empleamos un programa de cambio de comportamiento, no lo hacemos porque queremos manipular a las personas. Lo hacemos porque queremos que la conducta de esa persona cambie. ¿Para qué? Para que trabaje y que trabaje bien, ¿sí? En este sentido somos sumamente neutros. Por eso entonces ustedes van a encontrar muchas versiones de lo que moralmente, ¿sí? se hace desde la parte de recursos humanos. Yo desde acá les quiero inspirar que, bueno, no hay algo bueno o algo malo, hay tareas para realizar, ¿sí? Y si la tarea a realizar es modificar una conducta, y bueno, tendremos que aplicar un programa de modificación conductual, ¿sí? Entonces, en el punto de la gestión estratégica, ¿sí? del capital humano, tenemos que alinear nuestra tarea al objetivo de la organización, ¿sí? Toda nuestra acción depende de esa alineación. Si no, la acción que hagamos, ¿sí? no va a funcionar. Se los adelanto desde ya, ¿sí? Una de las cuestiones base, ¿sí? que tenemos que empezar a pensar cuando gestionamos capital humano es, en principio, qué es el capital humano, ¿sí? Porque hablamos mucho de capital humano y de la gestión del capital humano, pero nadie dice, ¿sí? qué es, ¿sí? o a qué llamamos capital humano en última instancia. El capital humano, ¿sí? en muy breves palabras, ¿sí? que esto también lo van a encontrar ustedes en el PDF, es el conjunto de conocimientos, habilidades, ¿sí? poseídos por las personas y que los capacitan para realizar labores en diferentes grados, ¿sí? de complejidad. Esto es el capital humano, ¿sí? Para describir la gestión del capital humano es necesario que nosotros conozcamos que existen tipos de capital humano, ¿sí? Que se pueden determinar cuáles son sus funciones, ¿sí? cuáles son las funciones del capital humano, para poder analizar las políticas, ¿sí? que son el tema que vamos a ver en la clase número 2 del capital humano, que pueden servir, ¿sí? para convertir a todo este staff, ¿sí? de capital humano en un equipo que pueda generar lo que nosotros y Porter vamos a llamar ventaja competitiva. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir. En principio, capital humano, ¿sí? Habiendo definido lo que es el capital humano existen tres tipos, ¿sí? Que también los van a encontrar allí en el PDF. Existe un capital humano de tipo intuitivo, ¿sí? Existe un capital humano de tipo formal y existe un capital humano por experiencia, ¿sí? Ya sus nombres les dan varias pistas, ¿sí? Pero vamos a definir brevemente qué es cada uno de estos tipos de capital humano, ¿sí? El tipo de capital humano intuitivo
basa su conocimiento, sus habilidades para trabajar, ¿sí? En conductas que él ha aprendido sobre ese trabajo, en principio a raíz de su círculo social primario, ¿sí? O que ha adquirido, ¿sí? Por intuición. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre les pongo mucho el ejemplo del rol del cuidador, ¿sí? Ustedes saben que cuidadores de personas hay de todo tipo, ¿sí? Pero si nosotros tuviésemos que decir quién es cuidador, ¿sí? De tipo intuitivo, podríamos decir que un capital humano que es cuidador por tipo intuitivo sabe cuidar al otro, ¿sí? Partiendo de la base de que en algún momento a él lo han cuidado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las conductas, habilidades o destrezas para trabajar de cuidador que él tiene, ¿sí? En este primer acercamiento, son conductas de aprendizaje, ¿sí? Que ha obtenido del medio. Él no se ha formado para esto y tampoco tiene mucha experiencia en esto. Simplemente se hace una idea intuitiva de lo que tiene que hacer en base a sus aprendizajes de círculos sociales primarios, como por ejemplo la familia, ¿sí? Un capital humano de tipo experiencial, ¿sí? O por experiencia, en este sentido es distinto. ¿Por qué? Porque el experiencial, más allá de que en algún momento de su vida ha vivido, ¿sí? Lo que es el tipo intuitivo, el capital humano por experiencia se dedica desde hace muchos años a ejercer esa tarea y todo su conocimiento lo ha adquirido desde esa experiencia, ¿sí? Entonces, es ampliamente probable que un cuidador experienciado, ¿sí? Nunca sea lo mismo que un cuidador que recién comienza y que solo lo hace intuitivamente. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Las competencias, las destrezas y las habilidades son totalmente diferentes, ¿sí? Y más aún diferente es el capital humano de tipo formal. ¿Por qué? Porque básicamente el capital humano de tipo formal no necesita haber experienciado la tarea, ¿sí? El capital humano de tipo formal es aquel capital que ustedes encuentran en los claustros académicos, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que, y si no saben les cuento, muchas de las personas que imparten formación para cuidadores generalmente nunca han sido cuidadores, ¿sí? Solo poseen la teoría necesaria que en la labor y en la experiencia de los cuidadores del día a día puede ayudarlos a desempeñarse mejor, pero no necesariamente han sido cuidadores, ¿sí? ¿Se entiende los tres tipos de capital humano con el ejemplo? Esto es muy importante porque a la hora de mirar, ¿sí? Cuando seleccionamos personal y ponemos tanto énfasis en las cuestiones de experiencia, ya vamos a charlar mucho más adelante de esto, es muy importante saber qué tipo de capital humano tenemos, ¿sí? Las funciones de este capital humano ustedes van a encontrar que son dos, ¿sí? Una de las funciones aparece desde el punto de vista del aporte a la productividad que hace, ¿sí? El empleado, o como un elemento básico del proceso productivo, ¿sí? A fin de cuentas, cada una de las funciones se pueden aunar en una que es muy sencilla, ¿sí? Que es la función básica de construir una ventaja diferenciadora o competitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que acá siempre estamos pensando, ¿sí? Que qué es lo mejor que podemos hacer para potenciar los equipos, ¿sí? Para que los equipos puedan generar ventaja competitiva. La ventaja competitiva, si en algún momento estuvimos en administración de empresa, la charlamos, ¿sí? Y dijimos que Porter aportaba un montón a esto y decía que una empresa obtiene su ventaja competitiva cuando ofrece al mercado un producto que es superior, ¿sí? A los demás y que puede mantener en el tiempo esa superioridad, ¿sí? Hay muchas estrategias posibles para lograr ventaja competitiva. De todos modos, desde la gestión soft del recurso humano siempre vamos a poner el énfasis y el acento en una sola cosa, en la posibilidad de que los equipos puedan convertirse
en equipos que generan ventaja competitiva. Y para esto es clave, ¿sí? Es clave gestionar el capital humano, ¿sí? ¿Qué utilizamos para gestionar este capital humano? Lo que vamos a ver la clase que viene, que se llaman políticas del capital humano, ¿sí? Las políticas del capital humano, ¿qué son? En principio, acciones, ¿sí? Las políticas del capital humano en principio son acciones, son cosas, son conductas que realizamos, ¿sí? Ya nos vamos a meter bien la clase que viene sobre esto, sobre el concepto, con la finalidad, ¿sí?, de hacer que los empleados, ¿sí?, se queden en la organización, trabajen para nosotros y trabajen bien para nosotros y en última instancia, ¿sí?, que se conviertan en un equipo súper competitivo respecto de los equipos de las demás organizaciones, ¿sí? Nos vamos a meter mucho más en profundidad con esto la clase que viene. Vamos a retomar, ¿sí?, lo que son las políticas del capital humano y vamos a ver específicamente 4 de estas políticas. La inteligencia emocional, ¿sí?, la modificación de conductas, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, ¿sí? Todo lo que veamos acá lo vamos a ver dependiendo del tiempo que tenemos, por lo cual siempre va a ser clave que ustedes puedan ir a profundizar, ¿sí?, lo que se vio acá con la lectura del PDF, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a dejar lo que es la cuestión teórica acá y la cuestión introductoria acá y vamos a dar lugar, ¿sí?, a lo que es el espacio de dudas, preguntas, comentarios, ¿sí?, como para ir arrancando tranqui, porque creo que hoy tienen recuperatorio de una materia también me habían dicho, así que vamos a ir, ¿sí?, despacito y tranqui. Bien, dudas, preguntas, comentarios. 9:20. A mí me gustaría saber qué tipo de tarea vamos a poder hacer cuando finalicemos el curso. Dentro del área de recursos humanos, ustedes finalizan el curso como auxiliares contables, ¿sí? Lo cual quiere decir que ustedes se van a desempeñar en un área contable, ¿sí? Impuestos, ¿sí?, liquidaciones, bueno, todas esas cuestiones, libros diarios, ¿sí?, ingresos, egresos. Por eso contabilidad es para ustedes la columna vertebral del curso, porque la mayoría de cosas que ustedes están habilitados para hacer como auxiliares contables son cuestiones contables, ¿sí? Y por eso también en contabilidad exigen tanto. ¿Por qué un auxiliar contable tiene un módulo de gestión de recursos humanos? Básicamente porque el hecho de que ustedes se desempeñen como auxiliares contables y hagan tareas contables está inmiscuido, ¿sí?, en lo que es la parte dura del recurso humano cuando ustedes tengan que liquidar sueldo, ¿sí? Y porque aspiramos a darles un bonus, ¿sí?, un bonus track en la formación, en el que ustedes tengan habilidades de la parte blanda. ¿Para qué? Para que en todo caso ustedes puedan asesorar, ¿sí?, o puedan pensar en acciones beneficiosas para el equipo, ¿sí?, desde esta perspectiva blanda del recurso humano, desde esta perspectiva más novedosa, ¿sí? Si ustedes van a poder trabajar como auxiliar de recursos humanos, no, porque ustedes no se reciben de auxiliares de recursos humanos, se reciben de auxiliares contables, ¿sí? ¿Para qué les van a servir estas herramientas de recursos humanos? Para el caso de que a ustedes les toque estar, ¿sí?, en algún momento en el que el estudio contable seleccione personal, para que ustedes puedan tener ideas respecto de la recepción de los currículum vitae y cómo mirarlos en el caso de que no haya nadie que los pueda mirar en ese estudio, entre otras cosas, ¿sí? La inspiración del módulo es que ustedes adquieran herramientas por si les tocara, ¿sí?, tener otra perspectiva más aparte de la perspectiva contable misma. Ustedes saben que el trabajo del contable es un trabajo muy encerrado, muy individualista, ¿sí? Entonces tratamos acá de pensar técnicas y habilidades blandas para trabajar mejor en equipo, ¿sí? Y para que ustedes tengan una idea por si algún día les toca seleccionar personal, recibir un currículum vitae, ¿sí? Bueno, liquidar sueldos ya saben porque ya han cursado liquidación de sueldo, entre otras cosas, ¿sí?
Si ustedes quieren, aspiran a formarse como auxiliares de recursos humanos, probablemente el año que viene desde la academia tengamos un curso de auxiliar de recursos humanos. Lo estamos trabajando. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto compendiando, digamos, si yo tuviese que hacer una lista de las cosas que podés llegar a saber hacer cuando terminés recursos humanos, y en principio vas a saber leer un currículum vitae, vas a saber si está bien o está mal, vas a saber qué etapas tiene un proceso de selección de personal, vas a saber qué aspectos de lenguaje no verbal podés mirar y qué significan esos aspectos. Vas a saber interpretar un proyectivo gráfico en el caso de que te toque hacerlo en la entrevista laboral, ¿sí? En el caso de que tengas que tomar test o ayudar a alguien en la interpretación del test, vas a saber hacerlo, ¿sí? Y también yo creo que vas a tener una mirada un poco más humana respecto del capital humano, en el sentido de que vas a empezar a preguntarte qué aspectos vos tenés muy bien desarrollados de tu personalidad o de tu inteligencia emocional o de tu liderazgo, y qué aspectos tendrías que, bueno, seguir trabajando, ¿sí? En todo caso. Si yo tuviese que hacer una lista de cosas que vas a poder hacer, la lista sería más o menos esa. Desarrollarlas o no dependerá del lugar en el que vos estés trabajando, ¿sí? Si te toca en algún momento, ya vas a saber hacerlo. Ese es el plus. Bien, ¿alguien más? 9:30. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna cuestión administrativa? Lo administrativo quedó todo claro: examen, bibliografía, canales de comunicación. El canal de comunicación es el mismo de siempre: gestión, acá se los dejo, en el horario académico, por supuesto. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, ya vamos a ir finalizando. Bueno, chicos, a la clase introductoria de hoy, ¿sí? Ustedes le tienen que anexar la lectura del PDF 1 y del reglamento, ¿sí? Eh, el miércoles vamos a trabajar lo que son las políticas del capital humano, ¿sí? PDF número 2. Ustedes tienen todo disponible, ya saben que pueden ir leyendo según su ritmo. En las clases solo vamos a trabajar los PDFs, ¿sí? Los libros los vamos a utilizar para otras cosas, pero no es algo que vamos a desarrollar en clase. A mí me gustaría mucho poder presentar el CV. Ok, te anoto para eso. Bien, eso es en la clase 3, 3-4, si no nos cae algún feriado. Bien, bueno chicos, entonces nos vamos a encontrar el miércoles 8:30 de la mañana para desarrollar políticas del capital humano, ¿sí? Les pido que lean el reglamento sobre todo y lo que es la clase número 1. Dentro de las próximas 24 horas van a tener en la carpeta clase 1 lo que es este video para quienes no asistieron, ¿sí? Dudas, consultas al mail ese en horario académico, y nos vemos el miércoles. Un gusto reencontrarnos. Que anden bien. Chau, chau. Buena semana. Chau, Romy. Adiós.